Hola a todos, en este PowerPoint vamos a retomar los conceptos correspondientes a la clase número 2 de Psicología Evolutiva Adolescencia para poder puntuar los principales conceptos que nosotros esperamos que ustedes comprendan. En la clase anterior abordamos lo que es la conceptualización del sujeto adolescente en tiempos del capitalismo tardío, explicamos el paradigma indiciario, el método psicoanalítico y también la abducción como una modalidad de razonamiento que se utiliza en el método psicoanalítico y en el paradigma indiciario. En esta clase vamos a retomar el concepto de tiempos lógicos y cronológicos y también lo vamos a articular con el concepto de a posteriori que Freud trabaja en el caso Emma. Luego vamos a abordar algunos autores psicoanalíticos clásicos que Moreira trabaja en la ficha que se denomina la adolescencia, fases, aspectos descriptivos. Decíamos en el PowerPoint anterior que los tiempos cronológicos son tiempos fechados, tiempos de la conciencia, que se pueden ubicar en una línea del tiempo, que caducan en el pasado, y que desde esta perspectiva la adolescencia va a ser subdividida en fases. Por el contrario, los tiempos lógicos parten del inconsciente, el inconsciente es atemporal, y a partir de la concepción de la posteriori vamos a ver que el pasado va a cobrar eficacia psíquica, es decir, que hay eventos que se van a resignificar a partir de un segundo evento y van a cobrar eficacia psíquica. Esto es que van a cobrar sentido en el presente. Si hablamos de tiempos lógicos, nos estamos remitiendo a los conceptos de fijación, de regresión, de anticipación y de a posteriori, que Freud trabaja justamente en el caso Emma. En este caso se introduce la noción de trauma en dos tiempos, a partir de dos eventos que están ordenados cronológicamente, S1 y S2, Freud va a decir que es a partir del segundo evento que se va a resignificar el primer evento. ¿Esto qué es? Que el primer evento deviene traumático a partir de que ocurre el segundo. En el caso de Emma, a partir del evento que ocurre a los 12 años, cobra eficacia psíquica el que ocurrió a los 8 años. Y esto es posible a través de dos funciones, que son la mirada y la voz. La mirada a través del vestido y la voz a través de las risas. Ahora sí, adentrándonos ya en la ficha donde se plantean las diferentes conceptualizaciones de la adolescencia desde el psicoanálisis, vamos a tomar lo que Moreira toma del proyecto de una psicología para neurólogos, que es un texto que escribió Freud en 1895 y que plantea que la adolescencia es una organización en la que cobra eficacia una condición histérica generalizada. Punto 1, aclaremos que histeria no se refiere a nada vinculado a lo psicopatológico, no estamos hablando de histeria desde la psicopatología, sino que justamente lo que hablamos es de una condición histérica. Y esta condición va a derivar de una característica de lo anímico. ¿Cuál es esta característica? El retardo de la libido genital en relación con la autoconservación. Este retardo de la libido genital tiene que ver justamente con un tiempo lógico, que no es lineal, tiene que ver con los dos tiempos de la sexualidad que venimos trabajando. Puntualmente Freud va a decir en este texto que toda persona adolescente tiene huellas némicas que solo pueden ser comprendidas con la emergencia de sensaciones sexuales propias. ¿Qué significa esto? Que todo adolescente, va a decir Freud, porta dentro de sí el germen de la histeria. Ahora bien, decíamos que la sexualidad en la pubertad se va a dar luego del periodo de latencia. Cuando llegamos a esta segunda oleada de la sexualidad, va a emerger tensión genital. Esta tensión genital no va a poder ser descargada, no va a poder ser tramitada. Entonces, el adolescente se va a encontrar ante una situación de desvalimiento anímico. Y el aparato psíquico,
al no poder tramitar esa tensión genital, es como que se enfrenta ante una situación de trauma. Ahora bien, Freud dice en el texto justamente que el adolescente va a recurrir a procesos, a formas de descarga más primitivas. ¿Cuáles son esas formas? Básicamente lo que serían somatizaciones, descargas de órganos directos. Es común que en los adolescentes aparezcan dolores de estómago, dolores de cabeza, erupciones cutáneas, como por ejemplo lo que son la aparición de los granitos, y también ciertos desarrollos de afecto, como pueden ser ataques de asco, de furia, de llanto, o inclusive de risa, ¿no? O sea, esta risa que no tiene que ver con algo gracioso o con un chiste, sino que son ataques de risa, por ejemplo, que tienen que ver con un modo de descarga, justamente porque la tensión genital no puede ser procesada ni puede ser descargada. Es a esto a lo que se refiere Freud con lo que es el germen de la histeria. Ahora bien, hablábamos recién de los dos tiempos de la sexualidad. Bien, en este desfase temporal de los dos tiempos de la sexualidad se va a instalar la adolescencia y su itinerario. Moreira va a decir que desde este punto de vista podemos pensar que el sujeto no solo se va a complejizar y a degradar en un mismo itinerario, lo cual nos llevaría a pensar en los tiempos cronológicos, o sea, esto es que un sujeto, no sé, nace, crece y se muere, sino que se va a sustraer de esa dirección lineal justamente por la predominancia de los tiempos lógicos. Esto es porque aparecen los movimientos progredientes, no solamente, sino también los regredientes, que justamente permiten que el sujeto se sustraiga de esa dirección lineal y pueda resignificar eventos del pasado. Vamos ahora con la conceptualización de Lacan. Bueno, sabemos que para muchos de ustedes este es el primer acercamiento a Lacan y no pretendemos que conozcan todos y cada uno de las frases que ustedes están leyendo. Vamos a puntuar algunas cosas. Lacan va a decir que cada realidad se constituye a partir de un discurso. En este discurso, hombres, mujeres y niños son significantes. Y Moreira agrega, los adolescentes también son significantes. Desde esta perspectiva, el sujeto va a ser es lo que un significante representa para otro significante. Siempre hablando del sujeto del inconsciente, un sujeto barrado, un sujeto castrado, escindido por el orden del significante. Entonces, en el discurso de los padres, un niño y un adolescente va a ocupar un lugar, inclusive va a ocupar un lugar antes de su nacimiento, antes de su llegada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que antes de nacer el sujeto es pensado, es hablado por un otro, se le piensa un nombre, se lo nombra, esa elección del nombre tiene un significado, o sea, tiene una historia que lo preexiste, cada uno sabe por qué le eligieron su propio nombre, por eso decimos que al nacer el sujeto es captado por la red de significantes, ocupa un lugar en el discurso de sus padres, ocupa un lugar en lo simbólico aún antes de su nacimiento. Peter Bloss es un autor que escribió en el año 1962 sobre la adolescencia, es un autor clásico que va a decir o va a conceptualizar a la adolescencia como un fenómeno psicosociocultural. Va a decir que el adolescente progresa de una fase a la siguiente de acuerdo a ciertos rodeos que tienen que ver con la regresión. En esta lámina podemos observar que cada fase de la adolescencia se va a ajustar a una edad determinada, que tiene características propias y que además hay ciertas tareas o metas que el adolescente debe realizar para pasar de una fase a la siguiente. Las fases que conceptualiza Peter Bloss son la preadolescencia, la adolescencia temprana, la adolescencia propiamente dicha, la tardía y la posadolescencia. En esta lámina vamos a trabajar lo que plantean Aberasturi y Nobel. Aberasturi y Nobel son dos psicoanalistas argentinos, pioneros en lo que tiene que ver con la clínica de niños y adolescentes en nuestro país. Ellos van a plantear que la adolescencia es un periodo de transición entre la pubertad y la adultez.
va a decir que en esta fase, en este periodo de transición, el adolescente va a atravesar por periodos de desequilibrios, ¿no? De desequilibrios y de inestabilidad extremas, lo que van a configurar el síndrome normal de la adolescencia. Este síndrome, como un conjunto de síntomas, en realidad es esperable que algo de esto ocurra en la adolescencia. Plantean 10 características de este síndrome, o sea, no lo toman como algo patológico, sino que en realidad tiene que ver con características que se van a dar en esta fase. ¿Cuáles son las características? Primero es la búsqueda de sí mismo y de la identidad, la tendencia grupal, la necesidad de intelectualizar y de fantasear, las crisis religiosas, o sea, puede pasar que un adolescente vaya de hacerse ateo hasta que se convierta en un fanático de la religión, la desubicación temporal, la evolución sexual manifiesta, la actitud social reivindicatoria, las contradicciones sucesivas en las manifestaciones de la conducta. En general, la conducta del adolescente va a estar dominada por la acción. Separación progresiva de los padres y, por último, la intelectualización del conflicto. Por último, vamos a plantear los desarrollos de Dolto. Dolto va a decir que la adolescencia es una fase de transición y de transformación en el camino hacia la adultez. Va a decir que el adolescente pasa por un periodo de muda, respecto de la cual nada puede decir, muda entendido como cambio, por los cambios que el adolescente atraviesa en esta etapa, y también muda porque no puede decir nada, porque no hay representación palabra, no hay posibilidad de verbalización de los cambios que le están ocurriendo. Va a decir que la adolescencia es la fase de mayor vulnerabilidad del ciclo vital, compara la adolescencia con la metáfora de la langosta en un momento determinado pierde su caparazón y se oculta bajo una roca mientras se crea un nuevo caparazón. Ahora bien, si en este periodo que es vulnerable recibe golpes, esos golpes, esas heridas van a quedar para siempre. El caparazón va a recubrir las heridas, va a recubrir las cicatrices, pero no las va a borrar. Para crecer, dice Dolto, el adolescente tiene que serle infiel a la familia, esa es la ley. Y también plantea un final de la adolescencia. ¿Cuándo termina la adolescencia para Dolto? Justamente cuando la angustia de los padres no genera un efecto de inhibición en los hijos. ¿Qué significa esto? Que en realidad el adolescente va a poder hacerse cargo de su deseo, podríamos decir, sin que la angustia de los padres lo limite en algún punto a llevarlo a cabo. Bien, este PowerPoint lo que hicimos fue tratar de plantearles, o sea, diferentes conceptualizaciones de la adolescencia, desde tiempos lógicos y desde tiempos cronológicos. Espero que a partir de esta aplicación puedan pensar qué autores conceptualizan la adolescencia desde ambos. Y bueno, esperamos que esta nueva modalidad o esta herramienta que estamos utilizando sea de utilidad para ustedes. Esperamos sus comentarios y la próxima clase seguimos para darle fin a lo que serían los contenidos de la unidad número 2. Muchas gracias.